Un podcast de Cooperativa. Mira, la primera protesta fue en 1983 y este paro nacional pretendía protestar contra la dictadura. Cuando yo llegué, subí al primer piso. Nosotros informamos de la muerte de Yanlán con testimonio de la gente, que los que habían disparado a la casa parroquial fue Carabineros, y eso nos costó la clausura. A continuación damos lectura a un bando de la jefatura de zona en estado Además de se paraban de la región metropolitana. vehículos tipos con metralletas y autos sin patente en las puertas de la radio de Antonio Vélez. Pero la verdad es que nunca nos intimidó eso. Yo fui torturado por Carabineros. Él ni tiene idea que me salvó la vida. Historias de Radio con Sergio Campos. De la jefatura de zona en estado de emergencia de la región metropolitana y provincia de San Antonio. La de 1981 es recordada hoy como la mejor de todas en las ediciones del Festival de la Canción de Viña del Mar. Algunos de los artistas más importantes de la época se subieron al escenario de la quinta y en su mejor momento. Casey and the Sunshine Band, Camilo Sesto, el Puma Rodríguez y un hoy muy cuestionado, Julio Iglesias. El festival tiró la casa por la ventana. No era casual. La dictadura buscaba proyectar una buena imagen internacional y para eso utilizaría el certamen. El dólar estaba bajo y el presupuesto para Viña bastante alto, pero la fiesta no iba a durar mucho rato. Se comienzan a sentir las consecuencias de una nueva devaluación del peso. Una gran crisis económica en el 82 golpeó duro a chilenos y chilenas. Cientos de miles de personas se quedaron sin trabajo. El desempleo superó el 23%. El peso se devaluó de manera importante. Proliferaron los campamentos y las ollas comunes. Yo fui una persona de que llegué aquí a la olla y me mandaban a pedir a la feria y yo me escondía atrás de la gente a llorar. No, yo no voy a pedir, yo no voy, yo lloraba y no pedía. Ahora que estoy al frente de la olla, a mí me ha hecho comprender a la gente porque uno también tiene dignidad. El malestar y el descontento social derivaron en cacerolazos y manifestaciones en las calles, en las poblaciones. El movimiento sindical comenzó a rearticularse y pocos meses después comenzaron las protestas nacionales, con jóvenes dirigentes a la cabeza como Rodolfo Seguel, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Tenemos que separar a los traidores de la convivencia social, a los traidores de la paz, a los traidores de la democracia. Mira, la primera protesta fue en 1983 y el que convocó al paro nacional fue precisamente la directiva encabezada por Rodolfo Seguel Molina, y este paro nacional pretendía protestar contra la dictadura. Se supo por interpósitas personas que todas las marchas y cosas que se hicieran iban a ser reprimidas violentamente, o sea, le iban a disparar a la gente. Entonces, Rodolfo Seguel y la directiva, enterado de esta situación, cambian el paro nacional por una protesta nacional. Y la protesta consiste 8 de la noche, caceroleo. Y parte la primera protesta con un caceroleo estruendoso en todo el país. Entonces nosotros anunciábamos a las 8 de la noche habrá caceroleo. Después nos prohibieron informar del caceroleo, hubo varias protestas. Entonces yo decía, no sé, a las 6 de la mañana faltan tantas horas para las 8 de la noche. Después a las 7 de la mañana faltan tantas horas para las 8. O sea, era una señal de que a esa hora era la protesta. Y la gente lo entendía. Así que fue una época bien compleja, pero al mismo tiempo de tremenda satisfacción porque nos sentíamos acompañados de la gente. Eso es muy importante. El computador de Cooperativa le dice lo que piensan los chilenos. La cooperativa seguía informando de los hechos y adquirió un rol muy relevante en estos años. Sus periodistas salían a reportear a las calles y a las poblaciones. Nacieron programas como El Computador de Cooperativa, en la que personas comunes y corrientes podían expresar libremente su opinión sobre la realidad nacional.
Poco a poco, en Chile, comenzaba a rearticularse el tejido social y a cobrar protagonismo la oposición a la dictadura. Fundamental fue ahí, por ejemplo, el rol de Eduardo Frei Montalva, que en el marco del plebiscito constitucional de 1980 alzó la voz y se posicionó como uno de los líderes naturales del movimiento contra la dictadura. Este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad. Frei Montalva murió en enero de 1982 en la clínica Santa María por complicaciones derivadas de una cirugía que debía ser rutinaria en circunstancias que durante décadas han estado rodeadas de sombras. Informa el Diario de Cooperativa. Hondo pesar en vastos sectores de la ciudadanía por el fallecimiento del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Miles de chilenos comenzarán luego, a partir de las 9 horas, a ingresar a la Catedral Metropolitana para rendir su último homenaje al fallecido exmandatario. Como un poblador de la José María Caro, lo siento mucho. Lo siento en el alma porque fue un gran caballero. Claro, Frei Montalva, cuando murió, es una cosa bien compleja, digamos, porque resulta que a mí me llama General Arriagada de Lucho Ajenjo y me dice, oye, queremos pedirte algo, que tú puedas conducir el acto en la Avenida La Paz. Y bueno, ahí hay mucho riesgo. Era en verano, me acuerdo. Y resulta que me dice, mira, tómate el tiempo hasta mañana y si no quieres, no puedes, no te gusta, no te parece, no hay problema. Y al día siguiente le dije yo que sí. ¿Es verdad que varias personas habían dicho que no por la seguridad, precisamente? Había otra persona que dijo que no lo hacía. Por temor. Por temor. Y me acuerdo que llegamos allá a la Avenida La Paz, que estaba repleta de gente, qué sé yo, con bandera y todo eso. Y había unos tipos que estaban con chaqueta y corbata y tenían un bulto al lado. Eran los agentes de la CNI que estaban ahí. Pero finalmente se hizo el acto sin mayores inconvenientes. El señor Rafael Caldera. Señora Maruja Ruiz Tagle de Frei. Atención a las radios que integran la red de los chilenos libres. Sírvanse conectar con Radio Cooperativa. Sergio Campos comenzó a transformarse en una voz comprometida con la verdad, y esa verdad estaba en los hechos. Aunque el mismo Sergio insiste cada vez que conversamos del tema que él fue la voz detrás de un equipo de profesionales comprometidos con la verdad, con la democracia, con la vida. En esos días duros de represión, era muy común que familiares de personas detenidas llegaran a tocar las puertas de la radio para pedir ayuda. Entonces se ponía en marcha una estrategia que involucraba informar a la Vicaría de la Solidaridad para que se presentaran recursos de amparo ante los tribunales y luego así, Radio Cooperativa informaba los detalles de esas detenciones por la radio. Era una coordinación entre el periodista que cubría judicial y la Vicaría, donde estaban, digamos, los recursos de amparo que se presentaban. Tú sabes que durante los 17 años nunca fue acogido un recurso de amparo, ¿no? Con Urrutia Manzano, con Israel Borque. Qué bueno que dejamos atrás ese tiempo, qué bueno que... Este es Luis Ajenjo, gerente general de la radio hasta hoy, y una de las figuras claves en la cooperativa de aquellos años. Es que estar en la cooperativa de esos años era una misión, no era un trabajo. Era una misión. Yo tuve la suerte de llegar aquí a los 25 años. Llegué el mismo día que nació mi hijo mayor. Por eso lo tengo como súper presente la fecha. El 27 de diciembre de 1979. Entonces para mí, entre trabajar en un banco, trabajar en una empresa o trabajar en la cooperativa, bueno, no tenía... Yo me sentía un privilegiado. Y mi mujer lo veía así también. Mi familia lo veía así también, de que esto era un privilegio estar en la cooperativa de esos años. Entonces probablemente por eso uno no sentía temor y se sentía cumpliendo una misión. Cooperativa. Las 2 de la tarde. Durante los días de protesta también la radio cumplía un rol relevante. El propio Sergio Campos recuerda en su libro La voz de la radio está llamando la primera gran manifestación del 11 de mayo de 1983,
una en que hasta el gerente general despachó en directo desde las calles. Los periodistas se movilizaron, en la sala de prensa no paraban de sonar los teléfonos, la radio se posicionó como el medio más creíble entre los auditores. 2 días más tarde, llegó sí, la primera clausura. Restríngense las informaciones de las radios Cooperativa CB76 y Santiago CB69 en el sentido de que a contar de esta fecha y mientras dure la presente medida, deberán exclusivamente transmitir música, avisaje comercial e informaciones oficiales de gobierno. La mañana la empezamos a las 6 de la mañana con el saludo, buenos días Chile, buenos días América, buenos días al mundo. Decíamos, hoy día nos transmitiremos noticias, vamos a dar cuenta del bando que dice lo siguiente. Santiago, la fecha, todo, comandancia en jefe, región metropolitana, se prohíbe transmitir a los servicios informativos de Radio Cooperativa hasta nuevo aviso. Firmado general no sé cuánto, jefe de zona en estado de emergencia. Bueno, el cuento es que nos leíamos a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero a la siguiente clausura nos prohibieron leer el bando más de una vez. Entonces yo dije, ¿cómo vamos a mosquear a esta gente? Entonces yo partía a las 6 de la mañana y decía, no podemos transmitir, estamos clausurados por el bando número tanto que vamos a leer a las 8 de la mañana. Y yo a las 6:30 el bando, a las 8 de la mañana bando que nos clausura. Cada media hora. Y así nos íbamos todo el día. Y a las 8 leíamos el bando y después no lo podíamos seguir leyendo. O sea, pero decíamos, el bando que nos clausura fue leído esta mañana a las 8 de la mañana, que nos impide informar. Y está bien, poner una información oficial. Así que así lo hicimos siempre. Ese atropello a la libertad de expresión, recuerda Sergio, tuvo un impacto inmediato en la ciudadanía. En los días siguientes se recibieron cerca de 3.000 cartas de apoyo y aunque las clausuras fueron recurrentes de ahí en adelante, el trabajo seguía. Los y las periodistas de la radio salían a reportear y para sortear la censura enviaban sus grabaciones y libretos a otras emisoras, como la Radio Chilena o la Radio Santiago. Así ocurrió, por ejemplo, después del 4 de septiembre de 1984, jornada de protesta, en que un disparo de carabineros le quitó la vida al sacerdote André Yarlán, que cayó abatido mientras leía la Biblia en la parroquia de La Victoria. Yo recuerdo muy bien que nos llamó la atención el helicóptero, incluso regresé como 10 metros para ver mejor, tratar de percibir dónde estaba sobrevolando el helicóptero y después una ráfaga, disparos. Cuando yo llegué, como a las 7:20, 7:30, dije, pero ¿dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Y nadie sabía. Subí al piso, al primer piso, y ahí lo encontré. Dije, pero ¿qué te pasa, Andrés? Y estaba muerto. Bueno, la iglesia tenía un compromiso muy fuerte. Monseñor Aristía, por ejemplo, don José Manuel Santos Ascarza, que era arzobispo de Concepción, en fin, Juan Luis Cern, obispo de Ancud, y así te podría nombrar una lista. Monseñor Carlos González, también otro de los obispos que formaron parte de esa época, encabezado por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Sin duda que la postura de la iglesia fue muy importante. Los obispos, me acuerdo que hubo un capítulo bien intenso porque con un incidente que mandó a fabricar Pinochet cuando los obispos fueron a una reunión católica en Ecuador, y cuando volvieron los atacaron con tomate, con piedra, con todo eso a los obispos. ¿Sí? La iglesia jugó un rol muy importante. La Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago con los distintos vicarios fue fundamental también para acoger a miles, a cientos de personas que eran perseguidas por la dictadura. O sea, el rol de la iglesia es muy importante. En el caso del padre André Yarlán, en la población de La Victoria, bueno, cuando ocurre el hecho, nosotros informamos de la muerte de Yarlán con testimonio de la gente, que los que habían disparado a la casa parroquial fue carabineros, y eso nos costó la clausura. Esa fue la clausura famosa donde finalmente ustedes se trasladan a reportear a La Victoria. Informen a la radio. A reportear a La Victoria, a conversar con los pobladores,
acerca de la vida que llevaban, cómo enfrentaban la represión, porque aquí había represión en las poblaciones todos los días, buscando gente que suponían ellos que eran todos terroristas, qué sé yo. Y la gente nos contaba esa historia y esa historia se traducía en cuña, en libreto, que se enviaba a la radio chilena, a la radio Santiago, a la radio Carrera. Muchas de las grabaciones recogidas por los periodistas de Cooperativa en la población La Victoria fueron procesadas por la periodista Patricia Verdugo, que más tarde plasmó esa recopilación de antecedentes en su libro André de la Victoria. No solo desde el punto de vista periodístico, también desde el punto de vista humano, la labor de Sergio Campos y la radio Cooperativa fue fundamental en esos años tan complejos. Un día después del asesinato del sacerdote André Yerlán, en el segundo día de protesta nacional, un joven de 24 años vivió la represión en carne propia, en la comuna de Conchalí. Hoy se emociona al recordar. Él ni tiene idea que me salvó la vida. Su nombre es Juan Ulloa y este es su testimonio. Mi historia es la siguiente. Fue un día de protesta. Yo fui a ver a mi esposa en ese tiempo, estábamos pololeando. Era alrededor de las 6, 7 de la tarde y habían protestas bastante fuertes y complicadas. Yo estaba en la casa de mi señora y mi suegra me dijo, ¿sabe? Mejor, Juan, mejor váyase para su casa, no vaya a pasar algo que lamentemos, dijo. Y le encontré la razón, pues, que yo había ido a ver a mi señora a su casa y afuera, esto ocurrió en Conchalí, en la población La Palmilla, y afuera había mucha vuelta, estaban tirando cadenas a los cables, había muchas explosiones, con barricadas en varios lados. Entonces yo fui a la calle, por Pedro Fontoa, a la calle principal, se llama así, avenida principal, y ahí estaba la embarrada. Me dio miedo y dije, me voy a devolver, y a devolver mandé a mi señora, y por esa calle, por Pedro Fontoa, había un callejón que yo ahorraba camino por ahí, y decidí irme por el callejón. Y veo al final del camino como una cuadra, veo al carabinero, un bus de carabineros y furgones, y me sentí salvado. Y a mí se me ocurrió sacar mi carnet para presentárselo a los carabineros. Estoy mostrando el carnet y bajan todos los carabineros y un teniente le dice, este tiene las manos negras. Y yo le digo que no, pues le digo no, si yo soy lo más tranquilo que puedo hacer, nunca hago nada. Y entre eso baja un carabinero que yo reconocía, que era cerca por ahí de la población. Y dice, no, si este es guerrillero, es extremista. Y empiezan a pegarme. Me pegan 40 carabineros y más carabineros, porque ahí estaban los buses, con los palos. Me seguían pegando por un largo rato. Ya yo caí en el suelo. Eran tantos los palos que ya mi cuerpo no lo resistía. Y me volvieron a pegar en la cabeza con, no sé si fue un fierro todo. Los carabineros huyeron, me dejaron ahí botado pensando que yo había muerto. Y en eso apareció una persona que era un de estos que duermen en la calle. Me fue a ver, a recogerme para llevarme a la casa donde estaba mi mamá. Como pudo, me levantó y se dio cuenta que yo estaba vivo. El problema que tenía es que me estaba desangrando y tenía la cara partida, la espalda también, abierto la pierna de la cabeza. Después de ser brutalmente golpeado por carabineros, Juan comenzó a desangrarse. Inconsciente, muy grave, lo llevaron hasta la iglesia San Luis, en la misma población. Mientras lo curaban, los vecinos llamaron a una ambulancia. La gente empezó a salir y la gente me veía y se desmayaba. La gente me veía y lloraba. La gente me seguía viendo y gritaban. Y salió mi mamá y mi mamá me vio y todos gritaban y nadie. Que la vida se me iba porque me estaba desangrando. Y pidieron ambulancia y no dejaron pasar ambulancia. Los carabineros supieron que yo estaba vivo y no dejaron pasar ambulancia. La ambulancia no podía llegar, entonces los vecinos decidieron pedir ayuda. Llamaron a la radio Cooperativa. Y en eso estaban escuchando la
para saber lo que sucedía en general, estaban escuchando la radio cooperativa, que estaba hablando Campo a todo esto. Él hablaba y estaba transmitiendo lo que pasaba. Y hablaron con Campo, a lo mejor ni él se acuerda, y él se consiguió un vehículo que andaba reporteando el sector de las protestas. Y así me llevaron al hospital clínico de la Universidad de Chile. Ahí a lo mejor no sabe, pero si no hubieran estado escuchando la radio cooperativa, no hubieran estado escuchando a Campo, yo estaría muerto. Él ni tiene idea que me salvó la vida. El caso de Juan está documentado en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad, en el informe mensual de septiembre de 1984. Sergio dice que se acuerda de ese día como si fuera ayer, cuando respondió a la llamada telefónica de los vecinos de Juan y le pidió al periodista que ese día estaba en la unidad móvil de Cooperativa que abandonara el reporteo para llevarlo a un hospital. Hoy, Juan Ulloa Mejías vive en Coquimbo, trabaja como guardia de seguridad, tiene 65 años y es padre de 2 hijos. Hay historias que conmueven y que lo invitan a reflexionar acerca de lo que somos realmente los chilenos. Como Diario Cooperativa cubrimos muchas historias. Otra de las historias que marcó profundamente a Sergio Campos ocurrió en el Hospital San José a mediados de los 80, cuando llegó a reportear la situación de los heridos en una protesta y se encontró con un joven ariqueño al que le negaban la atención. Esa fue la época en que surgieron los primeros casos de VIH positivo en el país, un virus desconocido, y quienes lo contraían estaban condenados al estigma y la discriminación. Ese era el caso de este joven que solo recibió atención una vez que Sergio contó su historia en la radio. Pero al salir del Hospital San José, el antiguo, me encontré con un muchacho que estaba en un escaño ahí, llorando. Me acerqué, le dije, ¿qué te pasa? Debe haber tenido unos 30 años más o menos. No, dice que estoy en una situación crítica, porque resulta que me hicieron un diagnóstico de una enfermedad rara en Arica, y me dijeron que no me podían atender ahí, y me dijeron, usted tiene que ir a Santiago. Así que me vine a Santiago, tomé un bus, y viajé y llegué al Hospital San José, y pedí que me atendieran. Y me dijeron, mire, este tipo de patología nosotros no lo atendemos. ¿De qué se trataba? Que tenía SIDA y no lo atendieron en el hospital. Le digo yo, mira, cuéntame tu historia y vamos al aire. Y yo hice la grabación y lo despaché por un teléfono público desde el mismo Hospital San José y tuvo mucha repercusión porque el Ministerio de Salud reaccionó y tuvieron que darle una atención especial para detectar los detalles de la enfermedad que tenía, que en ese tiempo era toda una novedad. El SIDA no era algo. Atención a todas las emisoras del país que transmiten el siguiente programa. El trabajo periodístico de aquellos años, está dicho, no era fácil. Requería esfuerzo y compromiso, porque contar lo que realmente ocurría en el país incomodaba a la dictadura, que no solamente ejercía presión económica, intimidando a los auspiciadores para asfixiar económicamente la radio, también eran constantes las amenazas. Cuando usted encuentra todo, absolutamente todo malo, usted ya es un adversario. Usted está derechamente en una posición prácticamente de enemigo, de opositor, de adversario. Aquí tenemos medios de comunicación que son adversarios del gobierno. ¿Podría nombrar? La revista Hoy, la radio cooperativa Vitalicia. Además se paraban vehículos de esos tipo pan de molde, y tipos con metralleta y autos sin patente en las puertas de la radio de Antonio Belé. Pero la verdad es que nunca nos intimidó eso, sino que nos pareció alarmante y reclamamos, Lucho Ajenjo reclamaba que lo íbamos a denunciar por la radio y retiraron todos los efectivos del lugar. En ese tiempo se toma la decisión de blindar las ventanarios, ¿no? La ventana del segundo piso, y ahí estaba la sala de... Muy buenas noches. Radio Cooperativa ha estado ausente del aire aproximadamente a partir de 20 minutos para la medianoche. Ello debido a un atentado que se ha sufrido en el sector donde está ubicado nuestros estudios, Antonio Belé 223. Aproximadamente a esa hora, una bomba de alto poder lacrimógeno
lanzada desde fuera, desde un vehículo no identificado, inundó rápidamente todos los sectores de estudios, de prensa, incluso creando problemas serios en algunos de nuestros compañeros de trabajo que se vieron seriamente afectados por los efectos. Este atentado no nos va a poder acallar. Radio Cooperativa es una emisora independiente y pluralista que busca servir a su país comunicando la verdad de lo que ocurre en él. Atentados como este, como otros que sufre la prensa en Chile, no van a ser un obstáculo para que nosotros sigamos cumpliendo con nuestra labor de informar. Nunca nos clausuraron por una mentira, nos clausuraron por decir la verdad, por contar lo que estaba pasando. Y por eso que aparece esa expresión que refleja tanto lo que hicimos durante esos años. La verdad está en los hechos. Y precisamente esos hechos eran tan conmocionantes, tan fuera de la realidad que había sido Chile durante tantos años, pero ya llevábamos ahí más de 10 años de dictadura, 10 años. Mientras tanto, el horror seguía manchando la tinta de las notas que se plasmaban en viejas máquinas de escribir en una sala de prensa en el que abundaba el café y el humo denso de cigarrillos que se consumían al ritmo devastador al que presionaban las teclas periodistas como Manuela Robles, Eduardo Segovia, Gema Contreras, Carmen Castro, Fidel Oyarzo, José Miguel Alfaro, Ana Laura Cataldo, Armando Castro, Arnoldo Carreras y así tantos más. A través de sus micrófonos conocimos casos tan terribles como los de Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, detenidos, rociados con benzina y quemados por una patrulla militar. El crimen de Tucapel Jiménez, el asesinato del periodista José Pepe Carrasco Tapia y tantos otros, demasiados, pero sin duda, uno de los capítulos más difíciles para Sergio Campos ocurrió en marzo de 1985, un caso que lo golpeó de cerca. Pasadas las 8:20 de esta mañana, desconocidos procedieron a secuestrar desde la puerta de entrada al establecimiento educacional al profesor Manuel Guerrero y al sociólogo y apoderado de este establecimiento, José Manuel Parada. El 29 de marzo de 1985, el sociólogo José Manuel Parada y el profesor Manuel Guerrero Ceballos fueron secuestrados desde las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración en la comuna de Providencia. Ambos fueron asesinados junto al publicista Santiago Natino, degollados y abandonados en un sitio eriazo de Quilicura. El caso, que a la larga provocaría la caída del general director de Carabineros César Mendoza, golpeó duro a Sergio. No solo había sido compañero de Manuel Guerrero en la escuela normal, eran grandes amigos. Ese día en la mañana estábamos a punto de concluir el diario de Cooperativa, faltaban como 20 minutos para las 9, y me llama Manuel Guerrero Antequera, hijo de Manuel Guerrero Ceballos, de 14 años. Manuel me dice, Sergio me dice, secuestraron a mi papá y a José Manuel. Aquí está cerrada la calle Los Leones con el Vergel y está sobrevolando el sector un helicóptero. Le dije, entonces, vamos al aire y me lo cuentas de inmediato. Y me contó todo lo que te estoy relatando en este momento. Y a continuación, Oscar Hernán Guzmán, periodista del diario de Cooperativa, fue hasta el lugar y verificó que estaba cerrado el tránsito en ese sector. Un ambiente de extraordinaria tensión rodea en este instante al Colegio Latinoamericano de Integración. Una situación sin duda que fue muy dramática en ese momento, pero que seguimos durante todo el día porque se mantuvo la incertidumbre. Y el día siguiente, recuerdo que Eduardo Segovia, uno de nuestros periodistas de la Radio Cooperativa, nos informa, digamos, que habían aparecido 3 cadáveres en el sector de Américo Vespucio hacia el poniente de la capital. Profunda preocupación existe en este lugar donde se encuentran los familiares de las personas secuestradas en el Colegio Latinoamericano de Integración. Yo estaba en la casa, estaba mirando el programa de don Francisco y estábamos escuchando la radio porque recién yo hacía el programa del mediodía del diario Cooperativa. Y mi señora me dice, oye, me dice, encontraron 3 cadáveres allá en el sector de Quilicura, de Américo Vespucio. Entonces digo yo, pero no son ellos porque ellos son 2. No, me dijo, si hay un tercero que habían secuestrado antes puede ser él. Y le digo yo, pero no creo que esté Manuel ahí involucrado, ni José Manuel. Me dice que Eduardo Segovia en la Radio Cooperativa había dicho que uno de ellos tenía una casaca de cuero café. Y Manuel tenía una casaca de cuero café, éramos muy amigos, fuimos compañeros en la escuela normal para recibirnos de profesores. Yo había estado con él durante el verano ahí en el litoral de los poetas. Así que
Con el correr de las horas ya teníamos la certeza de que eran ellos, y yo me fui inmediatamente a la radio cooperativa, y de ahí me pidieron que me fuera a la Vicaría de la Solidaridad. Y en la Vicaría se empezó a reunir gente y nadie sabía quién eran, pero se presumía. Y el gobierno prohibió a la radio cooperativa dar la información de la identidad de los profesionales encontrados allá tirados en la carretera, que en ese tiempo era un camino más bien. Estaba con embargo la situación hasta las 8 de la noche. Y yo justamente a las 8 de la noche llamo a Lucho Ajenjo, el gerente general de la radio, y me dice, da la noticia. Y colocan el diario de cooperativa, está llamando, urgente. Y yo digo, desde la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, estamos en contacto con el secretario de la Vicaría, Enrique Palet. Enrique Palet, se conoce la identidad de los profesionales que aparecieron muertos y da a conocer los nombres de los 3. Y allá en la morgue, donde estaban los cadáveres habían sido trasladados, ahí está el capítulo ese donde Estela Ortiz, la esposa de José Manuel Parada, dice nunca más, y tiene un grito desgarrador y desesperado con respecto a los asesinatos que estaba cometiendo la dictadura. Bueno, ahí tienes dos alternativas. Una sensación que tuvo en el primer momento de no estar, de desaparecer, de huir de esa ficción que estaba viviendo. Pero esa ficción no era tal, era realidad. Así que había que apechugar con la información, con el momento, más allá de las emociones y los sentimientos, porque el deber nuestro siempre es estar en contacto con la audiencia, con la opinión pública, contarles la verdad. Y en este caso tenía particular interés para mí del punto de vista humano. Y estábamos en contacto con un hecho más entre tantos crímenes cometidos en la dictadura. Y eso entonces me crea un espacio de desesperación y angustia, pero que logro canalizar y sacar fuerza de flaqueza y enfrentar el momento y hacer la tarea que tenía que hacer nomás, o sea, cumplir con los auditores del diario de cooperativa, que tenían una confianza enorme en el trabajo que hacíamos. Más que ese miedo de pánico, teníamos preocupación, pero nunca bajamos la guardia. O sea, seguimos haciendo lo que teníamos que hacer, digamos. O sea, no decir, oye, mira, voy a dejar de decir esto porque me puede pasar algo. Nunca pensamos eso. No, nunca me importó, digamos. ¿Por qué razón? Porque tenía el respaldo de mi familia, ¿no? Y eso era pero muy importante. Porque si mi señora decía, oye, no te metas más en eso porque es peligroso, qué sé yo, habría sido una cuestión bien compleja. Pero todo lo contrario, siempre me animó a que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, con un gran compromiso, digamos, por la libertad de expresión, los derechos humanos, la recuperación de la democracia para Chile. Y eso lo compartíamos con todos los periodistas que formaban parte de la radio, con el apoyo también del directorio de la radio, de la gerencia, con la dirección de prensa. Todo Chile se conecta con Radio Cooperativa para conocer toda la información de la visita del mensajero de la vida a nuestro país. Entre tanta injusticia, tanto crimen, tanto abuso, en 1987 Cooperativa se desplegó por todo Chile para transmitir una buena noticia: la visita de Juan Pablo II. La radio no solo transmitió desde todas las ciudades en las que estuvo cada una de sus actividades, también editó un disco histórico que reunió a músicos de Chile y Argentina, Voces sin Fronteras. El avión papal se aproxima a la pista. Pintamos claramente los colores del Vaticano. La aeronave toca en estos instantes suelo chileno. Son las 4 de la tarde. Juan Pablo II está en tierra chilena. Pero antes vamos con Manuela Robles, que tiene al Papa Móvil enfrente de sus ojos. Efectivamente, el Papa Móvil avanza a gran velocidad por la calle Merced, mientras centenares de personas... Bueno, había dos miradas con respecto a la visita, digamos, de Juan Pablo II. Uno decía, viene el Papa y eso va a servir para blanquear a Pinochet. Y otros decían, qué bueno que venga el Papa porque eso significa la apertura.
y se creó toda una polémica. La dictadura tomó un mensaje que decía: viene el mensajero de la paz. ¿Por qué razón? Porque era el aniversario de la paz entre Chile y Argentina, donde Juan Pablo II jugó un rol importante. Entonces, la oposición a la dictadura, los sectores democráticos y la Iglesia optaron por denominar la visita del mensajero de la vida. El mensajero de la vida era mucho más amplio. Tenía que ver con la resolución del conflicto del Beagle y al mismo tiempo el respeto a los derechos humanos, mensajero de la vida. Así que ahí se dio esa polémica y finalmente fue positiva la visita de Juan Pablo II. Se reunió con los pobladores pudieron hablar finalmente. Uno de ellos fue censurado por Televisión Nacional y cortaron la transmisión. Pero la radio pudo transmitir, la radio cooperativa, la chilena, todas las radios democráticas pudieron transmitir. Con Sergio Campos a la cabeza de la transmisión, la visita del Papa volvió a posicionar a la cooperativa como la radio más importante del país, con un despliegue increíble. Fue algo así como un preámbulo para lo que viviríamos un año más tarde. Para que usted quede plenamente informado este 5 de octubre, el Diario de Cooperativa inicia una edición extraordinaria ininterrumpida hasta la madrugada de mañana. Así va evolucionando este día electoral en nuestro país y se van conociendo antecedentes acerca del proceso plebiscitario. La siguiente Historias de Radio con Sergio Campos. En el próximo episodio. Está precisamente el presidente de la República, Patricio Elwin Azócar. El pueblo de Chile ha dado un ejemplo al mundo de lo que es capaz de hacer. Buenos días, América. Buenos días al mundo. El periodismo es como el agua, una necesidad fundamental. Premio Nacional de Periodismo 2011, hasta ahora se dirigen algunas palabras, el presidente lo mira y les sonríe. Recibo con humildad este galardón que me otorga el Estado en nombre de la ciudadanía. Lo interpreto como un reconocimiento al trabajo mancomunado de decenas de periodistas que han formado parte del equipo del Diario de Cooperativa.